amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amaras a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no había logrado nada. Y esa palabra la leemos y le pasamos por encima y decimos tremendo, pero la meditamos realmente, lo que está diciendo ahí. Este versículo nos habla de dones y talentos que nosotros podemos tener y que se pueden manifestar en nuestras vidas. Idiomas, profecía, conocimiento, servicio, sacrificio. Sin embargo, hay un pero ahí. Si no tengo amor, si no amo, solo estoy haciendo ruido. Es como andar con una campanita, tocándola y dejándole saber a todo el mundo, hello, aquí estoy, mírenme. Pero no dice nada, no logro nada. Entonces, ¿qué es el amor? Vamos a eso básico que todos hablamos del amor y creemos que lo conocemos. Pero, ¿qué es el amor? El amor, cuando es verdadero, tiene muchas definiciones, ¿verdad? El amor. Pero según la Real Academia Española, el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, nos alegra y nos da energía para convivir, comunicarnos y crear. Eso es según la Academia Real Española. Otros lo definen como la decisión y la actitud del corazón que busca el bien del otro, con entrega, con verdad y con compasión, aun cuando cueste. Pero si lo decimos más simplemente, el amor es la fuerza más poderosa sobre la tierra. La fuerza más poderosa sobre la tierra. Wow. Entonces, en Primera de Juan, antes de ir a Primera de Juan, el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de traer sanidad y transformación. Porque cuando nosotros amamos a alguien, nosotros luchamos por esa persona y no necesariamente en nuestra fuerza física, pero con las rodillas. Oramos por esa persona para que Dios traiga sanidad y transformación a sus vidas. No existe un propósito mayor en la vida que amar y ser amado. Cuando queremos vivir una vida con propósito y libre de remordimientos, debemos tener un entendimiento profundo sobre el amor. Debemos vivir bien, porque vivir bien comienza con amar bien. El amor establece los límites de la vida. Todo lo que hagamos dentro del amor marca la diferencia. Y todo lo que hagamos fuera del amor
no tiene importancia. Todo tiene que estar basado en el amor. Si no está basado en el amor, no tiene importancia. Una vida sin amor es una vida fuera de los límites. Entonces, en Primera de Juan encontramos normas y éticas de la vida cristiana. Hemos estado toda esta semana leyendo Primera de Juan a través del ayuno, discutiendo, haciendo los devocionales basados en Primera de Juan. Permítame tomar un poquito de agua porque me siento que estoy seca. Wow. Entonces, Primera de Juan 3:10, por ejemplo, nos habla que podemos identificar a quienes son hijos de Dios o hijos del diablo. Siempre me recuerda mucho cuando digo eso a Gille, ¿verdad? Que siempre estaba hijos del diablo. Pero aunque mucha gente, ¿verdad?, lo criticaba, yo una de ellas, es la realidad. En aquel momento yo no estaba en los caminos del Señor, pero uno cuando tiene esa venda puesta en los ojos, todo lo reniega. Así que dice que podemos identificar a quienes son hijos de Dios o hijos del diablo. Dice que todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. El que no se conduce en rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Y si no pertenece a Dios, ¿a quién pertenece? Así que ella tenía razón. Sigue Juan diciendo que si amamos a nuestros hermanos, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Mira la diferencia que hace el amor cuando realmente nosotros profundizamos en lo que es el amor. Nos dice que pasamos de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Mira qué palabras tan fuertes. Y a veces usamos esas expresiones con esa facilidad. Es que no lo soporto. Es que lo odio. Mira, y nos está diciendo, somos asesinos. Si ves una necesidad en un hermano, pero no muestras compasión, como lo que trajo la pastora de ese hermano que vio en la calle, ¿verdad? Hay amor en esa persona. El amor no se puede quedar solamente en palabras. Tiene que ser mostrada por nuestras acciones. Cuando estamos maduros espiritualmente, métase esa palabra aquí en la cabeza, maduro. Estoy maduro espiritualmente, pregúnteselo todo el tiempo. Cada vez que usted haga algo, soy maduro espiritualmente. Lo que estoy haciendo muestra madurez espiritualmente en mi vida. Cuando estamos maduros espiritualmente, hay respeto y dignidad para los demás. Observe sus acciones. Una vida de amor implica mirarse en el espejo y realizar una autoevaluación honesta y humilde. Su carácter debería ser siempre más fuerte que sus circunstancias. Entonces, hoy te vengo a hablar de las dos cosas más importantes para Dios. Las dos cosas más importantes para Dios. Si tú logras esto, siéntete satisfecho de que estás haciendo las cosas bien. La primera está en Mateo 22:37. Mateo 22:37. ¿Y qué nos dice?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tú amas a alguien con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, 3 cosas, corazón, alma y mente, significa que tus sentimientos, tus emociones y tus pensamientos están puestos en esa persona. En este caso, Dios, en Dios. En este primer mandamiento se cumplen los primeros 4. O sea que cuando el Señor nos dio esos 10 mandamientos, los resumió en 2. Y en ese primer mandamiento se resumen los primeros 4. Si tú haces eso, los otros 4 los estás cumpliendo. Así que Jesús no anuló la ley, sino la perfeccionó a través del amor. Y yo les voy a definir qué significa entonces amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus pensamientos. Número 1, cuando amas con todo tu corazón. Cuando habla del corazón, habla de tus deseos, de tus motivaciones, de tu voluntad. Cuando habla del corazón, está hablando de esas 3 cosas: motivaciones, voluntad y deseos. Es amarlo con intención y con sinceridad, no por costumbre. Porque es que le decimos fácilmente al Señor, Señor, te amo. Pero realmente amamos a Dios. Es rendirle tus deseos, tus heridas, tus afectos y tus decisiones. Es elegirlo, aun cuando tus emociones cambian. Es elegirlo. Te pregunto, ¿qué gobierna tus decisiones? ¿Qué gobierna tus emociones o tu amor por Dios? Un ejemplo de un hombre que amó a Dios con todo su corazón fue David. Un hombre imperfecto como David. Sin embargo, se le menciona como el hombre con el corazón. Entonces, él amó a Dios con una pasión genuina. Expresó sus emociones sin máscaras, con gozo, con dolor y con arrepentimiento. No es que él no pecase, no es que él no se cayese, pero él era tan sensible a Dios, al amor de Dios, que él venía de rodillas y se postraba y se arrepentía. Venía con sinceridad. Aunque fallaba, siempre volvía a Dios con un corazón rendido. ¿Sabes por qué? Porque amar a Dios con el corazón no es perfección. Es sinceridad y arrepentimiento. Es que Él conoce tu corazón. Y como Él conoce tu corazón, tú lo único que tienes es que venir arrepentido, porque ya Él sabe lo que está dentro de ti. Pero a Él le gusta saber que tú quieres comunicarte con Él y dejarle saber: me arrepiento, estoy aquí humillándome. Vamos al segundo, alma. Esta representa tu vida interior, tu identidad, tu carácter y lo que somos cuando nadie nos ve. Porque es muy fácil cuando la gente nos ve hacer el espectáculo. Pero cuando tú estás en la intimidad, cuando tú estás en ese lugar sagrado, cuando tú estás en ese aposento con el Señor, representa tu vida interior y tu identidad y tu carácter. Vives desde la identidad que Dios te dio, no desde la culpa o del miedo.
Amas a Dios con lealtad y con perseverancia, incluso en las pruebas. Ahí es que se define, cuando estás pasando por una prueba, el amor que tú le tienes a Dios. Cuidas la integridad espiritual y moral. Te preguntas, ¿quién soy delante de Dios? Más allá de lo que hago, ¿quién soy? Por ejemplo, Ruth decidió seguir a Dios aun cuando no tenía obligación. Dejó su pasado, dejó su tierra y dejó su seguridad. Ella dejó toda su comodidad y decidió seguir a Dios, aún en un desconocimiento, porque ella estaba siguiendo a Noemí. Pero a través de Noemí le estaba mostrando una vida dedicada al Señor. Por lo tanto, ella admiraba a esa mujer. Ella veía en esa mujer algo que ella decía, yo quiero seguir a esa mujer, porque a ese Dios que ella le sirve tiene que ser tan especial. Por lo tanto, yo quiero dejar mi seguridad, yo quiero dejar mi familia, yo quiero dejar todo y caminar con ella, porque yo quiero aprender de ese Dios que ella le sirve. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar nuestra comodidad, de nuestra seguridad y nuestra familia por seguir a Dios? Ruth vivió una fe leal y perseverante. ¿Sabes por qué? Porque amar a Dios con toda tu alma es lealtad profunda, incluso cuando no hay garantías. Porque en muchas ocasiones queremos garantías. Yo te sirvo, Señor, si hay una garantía de que tú me vas a dar. Primero tú me muestras y entonces yo camino. Así no es. Si lo estás haciendo de esa manera, estás bien equivocado. Que el amor de Dios es misericordioso, demasiado, más que el de nosotros. Que el amor de Dios extiende su gracia hacia nosotros, también. Pero tenemos que entender que no podemos abusar de esas cosas. No podemos estar todo el tiempo cayéndonos y levantándonos y yendo a esa presencia. Mira, si tú te caes, aprende de esa lección. Saca una enseñanza de esa lección y voy a hacer cambios. Número 3, mente. Representa el pensamiento, el entendimiento, las creencias y los razonamientos. Es buscar conocer a Dios y su palabra con intención. Porque la mente que usa mucho la lógica, ¿verdad? Eso es buscar conocer a Dios con intención. Es filtrar los pensamientos. Es renovar la mente y rechazar las mentiras que el enemigo constantemente nos está enviando. Es pensar bíblicamente y no solo emocionalmente. Te pregunto, ¿qué ideas y pensamientos estás permitiendo que formen tu fe? ¿Qué ideas y pensamientos estás permitiendo que formen tu fe? Un ejemplo fue Daniel. Daniel decidió no contaminarse. Pensó y actuó conforme a su fe, aún bajo presión. Mantuvo una disciplina espiritual y convicciones firmes. Estaba en el palacio. Le servían los mejores alimentos. Pero él decidió que él iba a regirse por Dios. Él no se iba a contaminar. En muchas ocasiones nosotros nos contaminamos tan fácilmente. Amar a Dios con la mente es elegir obedecer con sabiduría, aun cuando el entorno nos presiona, aun cuando estamos alrededor de un ambiente que está contaminado completamente, aun de cuando hay un ambiente lleno de influencias, malas influencias. Y tú tienes que decidir, no me voy a contaminar. Y hay veces que para no contaminarte,
tú tienes que salir de ese lugar. Tú tienes que cortar con esas personas o con esas situaciones que te están contaminando en tu vida. Con esas cosas que lo que hacen es dañarte, porque te quedas ahí y sigue sucediendo. Y al principio tú estás fuerte y al principio tú puedes decir salgo adelante, pero va a seguir, porque el enemigo no se cansa. Va a seguir influenciando. Y va a llegar un momento donde quizás te toman en tu debilidad y te caíste. En resumen, si meditas en esto, gobierna a Dios toda tu vida. Si ustedes piensan en todo esto que yo acabo de decir, realmente gobierna a Dios la vida de cada uno de nosotros. La gobierna. Mire, yo me lo tuve que preguntar, porque vuelvo y digo, esto no es sentarme aquí a escribir. Es que si Dios me está dando esa palabra, me está diciendo, yo necesito que tú también te revises. Yo necesito que tú reflexiones. Porque es que no somos santos porque el hecho de que estamos aquí parados. Nosotros somos de carne y hueso. Y decíamos en esta semana en el taller, ¿verdad? Que estamos trabajando con algo nuevo que se llama identidad. Y cuando trajimos los resultados, yo misma estaba en shock. Porque una de las cosas que te menciona, hay muchas personas salieron con una identidad restaurada en Cristo. Excelente. Pero había una segunda identidad ahí. Y esa segunda identidad podía decir, tengo una identidad de control. Tengo una identidad de rechazo, de abandono, de insuficiencia. No me siento que tengo valorado. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, yo le decía al grupo, eso no lo puedes perder de perspectiva. El hecho de que estés restaurado en Cristo, eso es lo que te está diciendo. Siempre mantén la alerta de que eso en algún momento, esa herida en algún momento va a salir y te va a picar nuevamente. Por lo tanto, tú tienes que estar bien fortalecido en Cristo para tú poderte mantener. Porque las heridas vienen corriendo de hace mucho tiempo. Quizás desde tu niñez, quizás con hábitos, quizás en tu juventud temprana. Pero hay heridas en tu vida. Nuestro segundo punto, Mateo 22, 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este mandamiento entonces se cumplen los últimos 6. ¿Vieron cómo Dios resumió en 2 los 10 mandamientos? En el primero resumió los primeros 4 y en el segundo resumió los últimos 6. Te hizo la vida fácil. Dicen cómo Dios, para que si se me olvidó, ¿cuál era? Espérate, ¿cuál era el sexto? ¿Cuál era el tercero? Pero si solamente resumes esos 2, tú estás cumpliendo esos 10 mandamientos. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí te resume esos últimos 3, los últimos 6. Ese mejor ejemplo lo dio Dios en 1 de Juan 3:16, donde dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, aun cuando todavía nosotros éramos pecadores. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer las cosas que Dios hizo? Dio a su único hijo por cada uno de nosotros. Mire, cuando yo pienso en eso, ¿verdad? Recuerdo, porque siempre
nos tenemos que comparar con ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que fue de dura cerviz, que fue terco, que el Señor le daba y ellos protestaban, el Señor le daba y ellos murmuraban, el Señor le daba y ellos, y ahora voy a volver a Egipto, como los nenes, tenían un berrinche. Nosotros somos así. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros hacemos berrinches cada rato. Pero ¿cómo amo al prójimo como a mí? Si yo no me amo. Si yo no me amo, ¿cómo yo amo al prójimo? ¿Qué es amor a mí mismo? Amor a mí mismo es cómo te hablas. ¿Qué permites que permanezca en tu corazón? Es entender que tus errores no te definen, sino por la gracia de Dios. Es el reconocer tus emociones sin negarlas ni juzgarlas, pero manteniendo dominio propio. Porque podemos decir, es que yo, porque ahora cuando conocen el temperamento, entonces empiezan a agarrarse del temperamento y a decir que como yo tengo un temperamento colérico o sanguíneo o melancólico o flemático, pues por eso soy así. No, mi hermano, con ese cuento no me venga. Porque tú puedes ser así, pero el Señor te dice que tú tienes que tener dominio propio. Por lo tanto, tú no puedes dejar que esas emociones te controlen, pero tú no las niegas, tú las reconoces, tú dices, ok, espérate, yo sé, voy a hablar de mí, yo sé que yo tengo un temperamento colérico y que a mí ciertas cosas me pueden llevar de aquí para allá, ¿verdad? Que no es que no suceda, porque yo tengo sangre aquí en las venas, yo soy de carne y hueso. Pero yo tengo una enseñanza. Yo pasé por un proceso de restauración, supuestamente. Por lo tanto, entonces en ese momento yo tengo que decir, ok, yo me reconozco, yo reconozco que me dan esos corajes. Pero entonces, Señor, cuando surge una situación que me da ese coraje, me retiro. ¿Usted sabe lo que hacía Jesús? Cuando a Jesús lo acorralaban, ustedes saben que en la Biblia aparece que él decía que se zafaba y se iba y desaparecía. Y buscaban a Jesús y no lo encontraban por ningún sitio. Porque él sabía qué momento hay que retirarse. Entonces tenemos que aprender cuándo me retiro. Tengo que aprender a que sí tengo esas emociones. Claro que sí, yo las reconozco. Están en mí. Pero entonces yo tengo que saber cuándo me quito. Cuando me siento y digo, Señor, primero, como a veces yo digo, ¿verdad? Yo digo, Señor, dame paz, Padre. Dame paz, dame paz. Déjame sentarme, déjame quitarme. Quítate de, si es un mensaje, quítate del mensaje. No lo sigas leyendo, porque mientras lo sigues leyendo, el enemigo se sigue enviando dardos y dardos y dardos y la mecha sigue más encendida. No, quítate. Si es en las redes, algo que viste en las redes, quítate también, salte. No te quedes ahí. No te quedes rumiando. Yo recuerdo que yo en un momento dado, no siendo cristiana, yo decidí, fíjense la diferencia, yo decidí que yo no me iba a callar más. Porque yo fui bastante... Ese segundo temperamento flemático siempre estuvo en mí. Y yo era bastante tranquila. Nunca me gustaron las peleas, las discusiones, porque yo viví eso en mi casa. Y eso yo no lo quería en mi vida. Así que yo, aunque tenía ese temperamento fuerte, yo trataba de controlar. Pero un día decidí y dije, no más control. Voy a fluir como salga. Sí.
Y les digo esto no para vanagloriarme de esas cosas, ¿sabe? Que estemos claros. Para que usted vea que si usted está ahí también pueden haber cambios en su vida. Y en aquel momento yo decidí eso porque yo tenía mucho confrontamiento con el que era mi esposo. Y yo decidí, no me voy a callar más. Él me dice y yo lo voy a decir. Y cuando yo decidí eso, esa primera vez que yo solté y abrí mi boca en medio de esa discusión, fue tan fuerte que yo misma me di cuenta, esto no va a funcionar. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me le pegué tanto cuando él está frente a mí. Me le pegué tanto. Y levanté este dedito que nos gusta levantar tanto. Levanté el dedito y empecé a hacerle así. Y lo comencé a retar. Y le decía, ¿me quieres dar? Dame. Dame. Pero te voy a decir una cosa. Mientras yo tenga fuerza, yo me le voy a levantar y me vas a tener que matar. Gracias a Dios que Dios me cubrió, que me amó, porque Él me amó a mí primero, ¿sabe? Yo no me amaba, pero Él me amó a mí primero. Entonces, mi esposo se echó hacia atrás y dijo, ok, vamos a dejarlo aquí. Porque yo sabía que él estaba tan molesto que sí, que él se iba a convertir en una violencia. Y ese día yo me di cuenta, yo no puedo hacer esto, porque nos vamos a matar. O él me mata o yo. Y ahí ese fue el día que yo reconocí este temperamento, yo no lo puedo dejar salir. Es peligroso. Y todavía no estaba en los caminos del Señor. Y cuando llegué a los caminos del Señor, el Señor trabajó conmigo bien fuerte. Me llevó así. Me hizo bajarme. Me doblegó. Me quebrantó. Hasta hacerme mansa. Y aprender que tengo que tener dominio propio. Así que cuando llegan esos momentos de coraje, yo trabajo. Y le pido al Señor, no es que no me den. Por eso es que digo, hay que reconocer que nos van a dar esas emociones, pero es saber entonces cómo las vamos a manejar, porque me estoy amando a mí mismo. Entonces, aprender a decir no cuando algo te daña, sin culpas. Aléjate de las relaciones o de los hábitos dañinos. No te quedes donde hay abusos, donde hay manipulación o donde hay desprecios. Protege tu paz y tu dignidad. Esto implica respeto mutuo. Respétense unos a los otros. Trátate con la misma gracia que das a otros. Perdónate y sigue adelante. Reconoce que tienes errores y que puedes caer. Pero recuerda siempre que Dios te amó primero. Aprende de tus errores sin castigarte y descansa cuando lo necesites. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Duerme, come y descansa responsablemente. Atiende tu salud emocional y mental. Vive tu identidad en Cristo y rechaza las mentiras de no valgo. Siempre fallo. Yo no sirvo. Yo no tengo control. Afirma verdades bíblicas sobre tu vida y camina con propósito y esperanza. Amarte a ti mismo es tratarte con el mismo respeto y el mismo cuidado y verdad con el que Dios te trata a ti. Si Dios te ama, si Dios te trata con ese amor, de esa misma manera, ámate tú también. No te sientas menos. Aprende a dejar las mentiras atrás. Aprende a poner palabras por donde quiera, que cada vez que pases sean palabras que te dan fuerza, que te identifican como una persona con identidad en Cristo. Primera de Juan 4:19 dice,
Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Así como somos, nos amó primero. Así como somos, nos ama a cada uno. No importa el que esté aquí, punto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Dios te ama. Ama a tu prójimo. Segundo, Romanos 12, 9 al 10 nos dice: no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrese a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítese al honrarse mutuamente. No finjan amar a los demás. No digas te amo cuando realmente en tu corazón hay otra cosa. A veces pensamos que los demás lo creen, pero hay gente que se da cuenta cuando realmente tú no eres genuino cuando estás diciendo eso. Mejor dile: mira, mi amor, yo estoy luchando por amarte mucho, pero tú eres difícil. Eso le deja saber que, ok, pero tú no estás fingiendo, pero no hay una persona: ay, yo te amo tanto, y después, no sé, insoportable. No. Nosotros tenemos que ser sinceros, sí. Mire, yo le digo que en esa experiencia que yo tuve en el área de recursos humanos, yo tuve alrededor de 1,000 empleados. Y de todas clases. Y a veces era difícil. Y vuelvo y digo, en ese tiempo todavía yo no conocía al Señor. Pero algo, fíjate, algo que sí el Señor estaba trabajando conmigo es que a mí siempre me gustó la gente. La gente me gustaba relacionarme con la gente, me gustaba escucharla. Particularmente a esos que yo veía que eran como yo les decía, los incomprendidos, los que nadie quiere. Esos eran como los ositos míos. Como que yo les cogía un cariño particular porque eran protestones y todo el mundo de, ay, ese, ¿quién lo soporta? Y entonces yo como que le cogí ese cariño y me apegaba a ellos. Pero usted sabe que Dios estaba trabajando ya conmigo. Ya Él me estaba enseñando el amor al prójimo. Ve al prójimo con los ojos de Dios. Reconoce su valor más allá de sus errores, sus diferencias o el pasado que esa persona tenga. Amar es mirar con misericordia, no con juicio. Y nosotros caemos tan fácilmente en juicio. Uno de los ejemplos más hermosos que tiene la Biblia es esta mujer que en medio de aquella cena llegó y ungió la cabeza del Señor y lavó sus pies y lo secó con su cabello. Pero los que estaban con Jesús comenzaron a criticar. Sin embargo, Jesús lo vio como un acto de amor y dijo que sería registrado para generaciones venideras. A veces el amor nos forzará a hacer sacrificios a causa de una necesidad nuestra o para suplir una necesidad de aquellos a quienes amamos. No trates a la gente como si fuesen tus posesiones, que pueden mejorar o cambiar por modelos más nuevos, como los teléfonos. O sea, no trates a la gente como, yo no sé ustedes, pero muchos años atrás los matrimonios duraban mucho. Usted diga las razones que sea, que las mujeres eran aguantonas, como decimos en Puerto Rico, que no tenían otra cosa porque no podían trabajar y no se podían defender, por las razones que fuesen. Pero la realidad es que los matrimonios de alguna manera se mantenían. Pero hoy en día nosotros nos casamos y lo primero que decimos, antes de casarnos, lo primero que decimos,
Bueno, yo me voy a casar, no tengo problema, pues si no me va bien, me divorcio. Esa es la frase. Me voy a casar. Si esto no va bien, pues me divorcio. Qué facilito. Usted sabe que usted está haciendo un pacto. Y usted está haciendo un pacto no solamente con esa otra persona, pero usted está haciendo un pacto ante Dios. Y usted entonces estaría rompiendo ese pacto. Así que tenemos que aprender a valorar. Y en muchas ocasiones, cuando dice los cambiamos como si fueran posesiones, ya vemos que el varón o la señora se está poniendo viejita o viejito y nos pasó por al lado meneando rabo y usted se le fueron los ojos sin querer. Usted va así derechito y de momento, pero mire, mirando con el otro que del lado no se dé cuenta que estoy mirando, pero Santo Padre. Entonces decimos, pues si no me va bien, lo cambio por un modelo nuevo, que no es el carro, sino que es quizás una pareja, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar esa costumbre de querer cambiar la gente como si fueran posesiones. Somos impacientes. Amar no es permitir, todo es hablar con honestidad y cuidado. No es permitir, es hablar con honestidad y con cuidado. Porque el amor corrige. El amor edifica y pone límites sanos. Si usted no habla, si usted no le dice a su pareja o a las personas que están cerca de usted, esto no me gusta, su pareja no es adivino. O la persona no es adivina. Usted déjele saber, no me gusta, no, mira, como me lo dijiste, no me gustó. Usted no está ofendiendo, usted está siendo sincero. Y la otra persona no se puede molestar porque usted le dijo, como me dijiste, no me gustó. Ay, pues disculpa, porque es que lo primero que va a salir de uno genuinamente va a ser disculpa, que yo no quise hacerte sentir mal o incómodo. Pero nosotros tenemos que aprender a establecer límites. Nosotros tenemos que aprender a decir no. No a todos se le puede decir que sí. Hay que aprender a decir no. Amar a Dios amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos no es un ideal lejano. Es una forma diaria de vivir. Cuando dejamos que el amor de Dios gobierne nuestro corazón, aprendemos a relacionarnos con otros con verdad y compasión. Y a tratarnos a nosotros mismos con el cuidado que Dios ya nos da. El amor que recibimos de Él es el amor que estamos llamados a compartir. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la ley nos enseña el camino del bien y del mal. Nos guía en medio de un mundo sin dirección moral. El amor es el cumplimiento de la ley. Nos guía. Cuando nosotros amamos, obedecemos naturalmente. Cristo nos da el poder para obedecer. Lo que antes era imposición, ahora es transformación interna. Cuando nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida se transforma. Nuestra vida cambia. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Nuestros sentimientos tienen que cambiar. Nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestro corazón tiene que cambiar. Si decimos que tenemos a Cristo con nosotros, esas tres cosas tienen que cambiar en nuestras vidas. Y finalizo con estas 4 preguntas que se las voy a dejar para que se las lleven en la semana y las reflexionen. ¿En qué área de mi vida necesito rendir más mi corazón, mi mente, mi voluntad a Dios? ¿En qué área de mi vida
yo necesito rendir más mi corazón. Necesito rendir más mi corazón. Necesito rendir más mi mente, porque es ahí donde tengo la batalla. O necesito rendir mi voluntad a Dios. ¿En qué área la necesitas rendir? Número 2. ¿A quién me está llamando Dios a amar con acciones concretas y no solo con palabras esta semana? ¿A quién Dios me está llamando a amar con acciones concretas y no solo con palabras esta semana? Lo más probable que te la ponga difícil, ¿sabes? Que esta semana te ponga alguien frente a ti que tú tengas que batallar fuerte para amarlo. Porque a Dios le gusta, es como hacer broma. Sí, Dios es como que le gusta, déjame ver, ella dice que ama, ella dice que ama, déjame ver, déjame ponerle a este ahí que le hace la vida al cuadrito. Vamos a ver si realmente ama. Número 3. ¿De qué manera me estoy hablando a mí mismo? ¿Y qué verdad de Dios necesito recordar sobre mi identidad? ¿De qué manera me estoy hablando a mí mismo? ¿Me hablo con palabras bonitas? ¿Eres una persona restaurada? ¿Dios te ama? ¿Eres valioso para Dios? ¿De qué manera? ¿O estás diciendo, no, si yo no sirvo? Es que a mí todo el mundo me rechaza en la vida. Es que la gente hasta se voltea para no verme y no hablar conmigo. ¿De qué manera tú te estás hablando? ¿Y qué verdad de Dios necesito recordar sobre mi identidad? Y número 4. ¿Qué decisión práctica puedo tomar esta semana para vivir el amor de manera más coherente en mis relaciones? ¿Qué decisión práctica puedo tomar esta semana para vivir el amor de manera más coherente en mis relaciones? Esta semana tenemos que ser decisivos, conscientes. Cada vez que nosotros durante esta semana nos encontremos en situaciones donde el amor a Dios o el amor a ti o el amor a tu prójimo surja, pregúntate, ¿estoy realmente amando a Dios? ¿Me estoy amando a mí? ¿Estoy amando a mi prójimo? Sé consciente de las cosas que estás haciendo durante la semana, porque a veces hacemos las cosas por hábito, por costumbre, o simplemente sin darnos cuenta. Seamos decisivos, seamos conscientes de las cosas que estamos haciendo en esta semana y tratemos de realmente, cuando le digamos a Dios, Señor, te amo, digamos de mente, de corazón y de alma. ¿Dónde estoy? ¿O todavía me queda un pedacito? Entonces eso nos va a hacer reflexionar y querer amar a Dios sobre todas las cosas, pero también querer amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos, porque nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Somos valiosos para Él. Si no, no estuviésemos aquí, porque Él con cada uno de nosotros ha querido extender su mano y rescatarnos y traernos a la luz y mostrarnos su amor y todos los que faltan. Entonces dediquémonos. Esta mañana yo escuchaba a Amador, ¿verdad?, decir del vecino, vamos a orar por el vecino que no conocemos. Y ayer estaba hablando con unas personas y estábamos hablando de cómo en Puerto Rico, ¿verdad?, los vecinos se conocen y se ayudan, y aquí llegamos y nos encerramos y ni siquiera sabemos quién es el vecino próximo. Y yo recordaba que cuando yo era pequeña comenzaron estas
como un programa en Puerto Rico para que las personas se les entregaban unas parcelas y las personas tenían que construir sus casas de parte del gobierno y se le vendían, creo que era por $1. Y yo recuerdo que en ese tiempo nosotros fuimos parte de esa bendición, mis papás. Y usted sabe, uno de los requisitos cuando te entregaban eso y te decía, el mismo gobierno te decía, ok, te vamos a entregar este sector y en este sector a lo mejor hay como 10 personas. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes se van a reunir, esas 10 personas, esos 10 varones, con esas 10 esposas, y van a comenzar a construir la casa de este primero. Y cuando terminan la casa de este, ahora vienen y construyen la casa de este. Y cuando terminan de construir esa casa, vienen y así sucesivamente hasta que todas las casas estaban construidas entre todos los vecinos. Usted sabe lo que se formaba ahí. Porque entonces ya esos vecinos que no se conocían, que llegaron sin conocerse, ya esos vecinos se empezaron a relacionar y como las mujeres tenían que cocinar para todos esos hombres que estaban ahí trabajando, pues entonces se empezaron a compartir esas comidas. Una vez que ya las casas estaban levantadas, esos vecinos se cruzaban. Fulano, mira que cociné hoy, mira que tengo aguacate, mira que tengo mango. Y entonces esa relación, una relación tan hermosa. Y cuando alguien se enfermaba, usted veía que se cruzaban igual. Y si tenían, vamos allá. Entonces eso es confraternizar, es armonía, es amor. Y eso lo hemos perdido tanto. Tenemos que empezar a hacer eso. Si hay algo que yo amo de esta iglesia, es esa confraternización que tenemos. Es eso de que vamos a cocinar, como decía la pastora ayer, y se fueron, hicieron y comieron. Ese confraternizar es bueno, es muy bueno. Y nosotros eso no lo podemos perder, porque eso es amar al prójimo. Y tenemos que empezar a practicarlo. Y aunque ya no estamos en la isla, tenemos que empezar a preocuparnos por ese vecino. Quizás no podemos ir a las casas como se hace en la isla, pero sí podemos orar. Así que usted hoy llévese los 2 vecinitos del lado que a lo mejor le dan candela y póngalos en oración. Y ore por ellos. Déjeselos al Señor y al de atrás también, o al de al frente. A los que los rodeen, les colinden, norte, sur, este y oeste. Así que hoy, esta semana, la asignación es amar. Amarnos a nosotros, amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Con ese pensamiento los dejo. Dios los bendiga. Qué bueno es Dios. Aleluya. Ese silencio quiere decir que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestros corazones, está recordándonos desde el principio donde tú estabas y donde yo te vi, y envié a alguien porque tú necesitabas de mí. Y ese encuentro que Él tuvo con nosotros. Y mientras la pastora hablaba de cómo eran los tiempos antiguos, no tiene que ser en los tiempos antiguos, todavía ahora lo podemos hacer esa confraternización. Valeria, hoy estoy contigo. Ayer yo llegué a casa de Valeria y primero que nada me llamó mucho la atención porque yo la acabo de conocer y ella rápido me escribió: ay, pastora, ¿usted puede pasar por acá? Y ella me recibió en su casa y tuvimos un tiempo bien bonito, ¿verdad? Y se nos pasaron las horas y cuando yo me dije: ay, yo llevo 3 horas aquí. Mira, me voy. Y mientras la pastora hablaba, me recordaba este versículo que está en el libro de Hechos, que era lo que hacían en aquellos tiempos. Y es Hechos 22, 44 al 47. No lo tienes que buscar, pero quiero compartírtelo.
Vamos a cerrar con esto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta mañana veía un video, de estos videitos que ponen así, que a veces uno de madrugada ve. Y este muchacho, el Señor le toca su corazón y él va a la panadería y le dice a la señora de la panadería, usted si lo quiere ver, busque en mi página de Facebook que está ahí. ¿Lo viste? Que yo se lo mandé a Glory y le digo, Glory, tenemos que hacer eso. Ellos fueron y compraron como 40 libras de pan, ¿verdad? 50. Bueno, que la señora de la panadería dice, no tengo, pero lo preparo, ¿verdad? Porque ella dice, se le hizo el día de venta a ella. Y cogieron las libras de pan y fueron por una comunidad y no tan solo le dieron a los hombres. Y usted lo puede ver bien simple como una libra de pan. Pero hay casas que no hay ni una libra de pan. En momentos específicos. Porque la vida sube y baja, hay situaciones. Y como esos viejitos estaban tan contentos y las familias tan contentas de recibir esa libra de pan. Y mira cómo dice este libro de Hechos, que en aquellos tiempos vendían sus cosas y no vaya a vender nadie, no estamos mandando a nadie a vender nada aquí, no se preocupen. Lo que le estoy diciendo es que de lo que ellos tenían, ellos dieron en amor. Aleluya. Y unánimes estuvieron en la casa del Señor y compartieron lo que tenía, como hacemos cuando compartimos ese último cantito de pan, que muchas veces ha pasado que todo el mundo comió y a mí se me olvidó y hay alguien por ahí que siempre guarda un cantito y lo da a quien no ha comido. ¿Quiénes de ustedes no han tenido esa experiencia aquí? Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Eso es crecer en el amor de Dios. Eso es saber perdonar. Eso es saber que nos vamos a equivocar. Es saber que vamos a meter la pata. Pero no la dejes ahí, sácala. Y finalmente, ponte de pie, iglesia. Libro de Primera de Pedro 2:3 nos dice de esta manera. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Qué lindo es Dios. El amor de Dios nos fortalezca.